Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy quisiera, mis queridos amigos y hermanos, traer a ustedes una corta conferencia y pues más que conferencia sería darle respuesta a la pregunta de un amigo trinitario, Hemos titulado esta conferencia o esta respuesta conforme a la afirmación, a la aseveración que dice él. Recuerde que este es su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hemos titulado esta conferencia conforme a la aseveración que dice este amigo del canal trinitario Sana Doctrina. Él dice que en Juan 8, del 14 al 17, allí están las dos personas distintas, nos dice él. Por eso así hemos titulado esta respuesta. Juan 8, del 14 al 17, allí están las dos personas distintas en Dios. Por eso hemos titulado esto así. Respuesta al canal trinitario, Sana Doctrina. Ustedes saben que ustedes han visto un video, el cual subí, el cual se titula vamos a verlo. Se titula así, el video que subí, que se hizo. Vamos a verlo aquí. Bueno. El video que se proyectó es acerca de Apocalipsis 1.1, 7.17, lo estamos viendo acá. Apocalipsis 1.1 y 7.17 nos muestra la unicidad de Dios. En este video, el amigo, perdón, el amigo del canal trinitario hace un comentario. Vamos a mirar su comentario. Sana Doctrina. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está el comentario que él hace. Recuerde que yo mostré por medio de las escrituras que Apocalipsis 1.1 y Apocalipsis 7.17 nos está mostrando la plena unicidad de Dios. O sea, Dios es uno, único y solo. Se mostró que el Cordero y Dios, el que habla la escritura de Apocalipsis, el Todopoderoso, son el mismo, o son uno solo, son el mismo, únicos, son el mismo y único Dios. Eso se mostró por medio de las escrituras. No son dos personas distintas, sino que es el único y solo Dios. Que el Cordero es el Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso también es el Cordero, es el mismo. Se mostró en las escrituras. El amigo Sana Doctrina del canal trinitario Sana Doctrina hace este comentario. Cerrato, explíquenos Juan 8 del 14 al 17. Juan 8 del 14 al 17, dice él. En armonía con los textos que usted presenta, nos dice que son dos personas distintas, pero obviamente un solo Dios. ¿Sí? O sea, él le está diciendo que Juan 8, 14 al 17 nos está presentando dos personas distintas, pero obviamente un solo Dios, dice él. Aquí.
Nos dice que son dos personas distintas, pero obviamente un solo Dios. Mire la afirmación que hace la Trinidad, que Jesús en Juan 8, 14 al 17 nos está mostrando dos personas distintas que son un solo Dios. ¿Sí? Yo lo invité al amigo Sana Doctrina, lo invité a tener un compartir bíblico conmigo. Él dice que no tiene el equipo para hacer este programa. Yo le digo que el programa lo podemos hacer por medio de Messenger o que alquile un equipo. Bueno, vamos a esperar que el amigo se anime a hacerlo. Entonces él nos dice aquí que le explique esto, porque para él o para la Trinidad, en Juan 8, 14 al 17, nos está mostrando Jesús a dos personas distintas, Jesús y el Padre como dos personas distintas. Más abajo, dice un amigo llamado Manuel Ábalos, se dirige a mí, la única verdad de Dios. Es fácil ver lo de las dos personas distintas en la escritura de Juan capítulo 8, ¿sí? Dice, hablé con un profesor de castellano que no conozca, hablé, no sabe escribir el amigo. Hablé, si usted se refiere a mí, Manuel Ábalos, no sería con tilde, sino hable. ¿Sí? Usted aquí está diciendo hablé, o sea, está usted diciendo que usted habló, pero entonces escriba sin tilde. Hable con un profesor de castellano que no conozca, él se lo explicará. Aquí él sí lleva tilde, ¿sí? Entonces sería así. La única verdad de Dios, es fácil verlo de las dos personas distintas en las escrituras de Juan capítulo 8, coma. Entonces, como usted se dirige a mí, quítele la tilde a hablé y ponga hable. Hable con un profesor de castellano que no conozca. Él sí llevaría tilde, se lo explicará. Listo. Bueno, aquí ratifica Manuel Ábalos que efectivamente en Juan 8 ahí están las dos personas divinas. ¿Sí? Lo que ratifica Sana Doctrina. Manuel Ábalos, Sana Doctrina. Yo pienso igual a ti, que en Juan 8 hay dos personas diferentes, el Padre y Jesucristo. Bueno, entonces queda claro que para la Trinidad, en Juan 8, del 14 al 17, Jesús está mostrando dos personas divinas, dos personas distintas. Vamos a leer Juan 8, del 14 al 17, textos que ellos argumentan. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Listo. Para ellos aquí están viendo dos. ¿Sí? Están viendo dos. Dos personas distintas. Dicen o manifiestan ellos. Manifiestan ellos que ahí en ese texto hay dos personas distintas. Dos personas diferentes. Ahora, al aseverar esto, yo pienso igual, Manuel Ábalos dice, Sana Doctrina, yo pienso igual a ti, en Juan 8 hay dos personas diferentes, dice él. Dos personas diferentes, listo. Y en el comentario de Sana Doctrina dice que en Juan 8, 14 al 17 nos dice que hay dos personas distintas, pero en un Dios, en un solo Dios. Yo les pregunto a ustedes, amigos trinitarios, amigos Sana Doctrina y el señor Manuel Ábalos.
¿Dónde dice el texto de Juan 8, 14 al 17 que hay dos personas distintas o dos personas diferentes en un solo Dios? ¿Dónde dice eso? Les recuerdo la sentencia bíblica que está por allá en una de las cartas de el apóstol Pedro, que dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso está en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo nos dice en primera de Corintios, capítulo 4, primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6 dice que no podemos nosotros pensar más allá de lo que está escrito. Juan capítulo 4, perdón, primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Ustedes están argumentando que en Juan, capítulo 8, del verso 14 al 17, allí nos está mostrando dos personas diferentes, dos personas distintas, pero obviamente en un solo Dios. Donde muéstrenme ustedes sana doctrina, y cualquier trinitario o Manuel Avalos, muéstreme donde el texto diga, ¿sí? que allí Jesús está mostrando, diga que él y el Padre son dos personas distintas. Obviamente el texto no lo dice. Ahora, si ustedes piensan, ya analizan el texto y analizan lo que ustedes están diciendo, dos personas distintas, dos personas diferentes, ¿sí? Si son distintas o diferentes, significa que son separadas la una de la otra. Y Jesús no dice eso en el texto. Jesús no dice eso en el texto. Jesús dice, obviamente, que, por ejemplo, el texto, para entender esto hay que leerlo muy bien. Mire, no solamente Juan 8 tiene este capítulo, o estos versos, perdón, Juan 8 no solamente tiene estos versos del 14 al 17. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora, allí en ningún lado Jesús está diciendo que él es otra persona distinta, diferente. En ninguna parte Jesús está diciendo eso en el texto. ¿Sí? Entonces, ustedes están cayendo en darle o aumentarle a la escritura algo que ella no dice. Primero. Segundo, la escritura nos está diciendo, por ejemplo, en toda la escritura de Juan 8, acerca de quién Jesús está hablando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A Jesús se le está preguntando en el verso 25, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Verso 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Note la pregunta que le hacen a Jesús, ¿tú quién eres? Y el escritor dice que ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando del Padre. O sea, la respuesta que Jesús le está dando en todos estos textos es que él es el Padre. ¿Sí? Porque le están preguntando, ¿tú quién eres? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Escuche muy bien esto. Aquí Jesús en el verso 16, ustedes dicen que ahí está hablando de dos distintos, diferentes. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero.
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Pero está hablando de dos personas diferentes o distintas, según ustedes. Si son dos personas diferentes y distintas, serían dos personas separadas. Pero Jesús no está hablando de eso del texto. Primeramente le están preguntando, ¿tú quién eres? Ellos no entendieron que les está hablando del Padre. Y segundo, Jesús les dice, porque el que me envió, conmigo está. Escuche muy bien, conmigo está. ¿Cómo estaba el que envió a Jesús con él? Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que está diciendo, manifestando Jesús, es que el Padre está dentro de Él. Ya no serían dos personas diferentes y distintas. Porque ¿cómo es posible que una persona diferente y distinta esté dentro de otra? Les aclaro algo. Aquí Jesús está hablando de su humanidad y su divinidad. Jesús era 100% hombre. 100% hombre. 100% hombre. Y eso lo leemos. Mire bien, vamos a leerlo. Ahí mismo en Juan capítulo 8, verso 40. Juan capítulo 8, verso 40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. 8:40. Hombre, mire, está hablando de su humanidad y de su divinidad. Porque él dice en el verso 29, ¿cómo es que el Padre está con él? ¿Como otra persona diferente o distinta? Como ustedes quieren dar a entender el verso 16. Como ustedes quieren dar a entender el verso 16. Mire, ustedes dicen que en el verso 16 Jesús está hablando de dos personas diferentes, distintas, el Padre y él. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, pero no soy, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Pero mire cómo es que el Padre está en él. Verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? O sea, el Padre estaba dentro de él, del Cristo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, si no estoy mal, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. 5:19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaba Jesús y el Padre? Como dos personas diferentes y distintas. No, el Padre estaba dentro de él, porque él era 100% hombre, como lo dice Juan, capítulo 8, verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Sí, hombre. Ahora, para poder entender esto, de cómo es posible que el Padre esté dentro de Jesús, ¿sí? Porque Jesús está diciendo que el Padre está dentro de él, no como otra persona diferente y distinta. Tenemos que entender esto bajo las palabras las cuales Jesús se apoya. Leamos ahí mismo en Juan 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Verso 47. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Las palabras de Dios oye. El Señor Jesús en en Lucas capítulo 24, verso 44, nos dice que Él vino a cumplir, que todo lo que está escrito de Él en la ley, en los salmos y en los profetas, se cumpliría en Él, tenía cumplimiento en Él. Él vino a cumplir esas escrituras. También lo dice Mateo 5:17. Sí, que Él vino a cumplir fue la escritura de la ley y los profetas. En las escrituras de la ley y los profetas encontramos cómo es que el siervo, ¿sí? Cómo es que el siervo es uno con Dios. Vamos a leer eso. Quiero que usted me acompañe
a a Isaías capítulo 45, verso 14 en adelante. Isaías 45, vamos a mirarlo aquí. Ahí vamos a entender cómo es que son uno, no uno separado, sino uno, ¿sí? Uno dentro, Dios dentro del siervo, ¿sí? A eso es que Jesús está refiriendo. ¿Por qué no podéis entender mi palabra? Ahí no está mostrando dos, está mostrando uno que es él mismo. Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Isaías capítulo 45. Desde el verso 14 dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te darán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Mire lo que le dicen al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios o no hay otro además de Dios. Mire lo que le dicen. Esto es lo que Jesús está diciendo en Juan 8, 47, lo que Jesús está diciendo en Juan 8:16. Esto es lo que Jesús está diciendo en Juan 8:16. Jesús le respondió en Juan 8:16. Leamos. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir todas estas escrituras. Por eso él dice, ¿por qué no podías escuchar mi palabra? No podías entender mi lenguaje. ¿Por qué no? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, dice por allá en Juan 8:14. ¿Sí? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahí está explicando esto. Ya que dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. No es solo porque son dos personas, no, sino como lo dice el verso 29. Óigame bien, no solamente se apeguen a un solo texto. No, hay que leer todo el contexto. ¿Por qué? Dice, porque el que me envió conmigo está. Y Jesús dice que el Padre estaba dentro de él. ¿Por qué el Padre estaba dentro de él? ¿Porque eran dos personas diferentes o distintas? No, era para cumplir lo dicho en los profetas. En los profetas. ¿Sí? En los profetas. Escúcheme bien. Porque Jesús mismo lo dijo, Lucas 24, verso 44, dice que él vino a cumplir ahí todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los salmos y en los profetas. En los profetas dice esto, ciertamente en ti está Dios, esto le dirán al siervo. Si ustedes comparan esta escritura de Isaías capítulo 45, verso 14, encontrarán que estas son las obras del siervo de Jehová dichas en Isaías 42. Sí, léalo por favor. Pero mire lo que le dicen al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Mire, el siervo, este siervo, ¿quién es? El Dios de Israel. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Le están diciendo al siervo, tú eres el Dios de Israel que salvas. ¿Ya? Tú eres el Dios de Israel que salvas. ¿Ya? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Si leemos este texto, en el griego, por ejemplo, encontramos algo maravilloso. Vamos a leerlo aquí. Isaías 45. Ahí lo tenemos. Vamos a mirarlo en el griego. (14 y 15). Vamos a leer la última parte del 14.
desde aquí, mire. Dice, Joti en soy Joseos estin kai eurosin o estin seos plen mo. Dice, porque en ti el Dios está. Le dicen esto al siervo. Porque en ti está Dios. Y no hay, aquí dice, y no hay Dios además de ti. Óigame bien. No dice, y no hay Dios como dice acá. Mire, mire. Aquí dice, y no hay otro fuera de Dios. Dice, mire lo que dice Isaías 45:14 en el griego. Sí, dice, ciertamente en ti está Dios. Aquí lo dice, la primera parte. La primera parte. Esto le dicen al siervo, porque en ti está Dios, porque en ti está el Dios. Aquí vea. Aquí. Vea. Porque Joti en soy Joseos estin, porque en ti está Dios. Eso le dicen al siervo. Aquí está Joti, porque en soy ti, ¿sí? Tú, ¿sí? Joseos estin. Entonces, Joseos es el Dios, ¿sí? Estin, ser o estar. Entonces, eso le dicen al siervo, porque en ti está el Dios, ¿sí? Dice aquí, y sabemos. Pero mire lo que dice acá aparte. Y no hay Dios, no hay, aquí dice, no hay Dios plen además de ti. ¿Sí? Mire lo que le dicen al siervo. No hay Dios además de ti. ¿Sí? Y no conocemos que hay Dios además de ti. Mire, mire lo que le dicen al siervo. ¿Sí? Y no hay Dios además de ti. Eso es lo que dice aquí, dice este texto, la última parte. No hay Dios además de ti. Dice el 15, porque tú eres Dios y no conocemos, ya, el Dios de Israel Salvador. Y sabemos y no sabemos. Dice, Gar su hei seos kai o eidemen ho seos to Israel soter. Dice, porque tú eres Dios y no conocemos, o sea, no conocen otro, ¿ya? Y no conocemos, ¿ya? El Dios de Israel Salvador, dice aquí. Porque tú eres Dios. Y acá arriba le dice, porque tú eres y no hay Dios además de ti. Le dicen al siervo, no hay Dios además de ti. ¿Sí ven? Entonces, cuando Jesús dice que el Padre está dentro de él, lo está haciendo para cumplir esta escritura. Lo está haciendo para cumplir esta escritura, donde dice, porque en ti está Dios. Óigame bien, en el siervo, porque en ti está Dios y no hay, ¿ya? Dios además de ti, le están diciendo al siervo, no hay Dios además de ti, porque tú eres Dios, ¿ya? El Dios de Israel Salvador. ¿Quién es el siervo? Es el Dios de Israel Salvador. Lo está diciendo textualmente este texto, ¿sí? O sea, en el siervo está Dios. Dios se encubrió en ese hombre, en ese siervo. Pero ese siervo es Dios, porque dice, no hay Dios además de ti, porque tú eres Dios. ¿Ya? Porque tú eres Dios. ¿Ya? ¿Quién es ese? El Dios de Israel Salvador. El Dios de Israel Salvador. No es que sea otro Dios, porque arriba está diciendo, y no hay Dios además de ti. No es que vaya a ser otro Dios, sino que arriba nos está diciendo, no hay Dios además de ti. ¿A quién está diciendo eso? Isaías, al siervo. ¿Por qué lo dice? Sí, entiendan esto, entiendan esto. Jesús está diciendo en Juan 8,
óigame bien, en Juan 8, 16, está diciendo, en Juan 8, 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Listo, ahí se pegan los trinitarios para decir que hay dos. Ahora, Jesús no está diciendo que son dos diferentes o distintos, porque ahí no está diciendo eso la Escritura. No, ahí no hay. Eso es añadirle a la Escritura. Decir que ahí está diciendo que son dos diferentes o distintos es añadirle. Ahora, hay que entender el por qué lo dice. No solamente Juan tiene esos 3 textos o 4 textos, sino que tiene más. En el verso 27, 25 le están preguntando a Jesús, ¿tú quién eres? En el verso 27 el escritor dice que no entendieron que él les está hablando del Padre. O sea, cuando le están preguntando a él, él les está respondiendo que él es el Padre. Ahora, ¿cómo es que él y el Padre son? ¿Ya? ¿Cómo es que Jesús no es solo, sino que es él y el Padre? ¿Cómo es que Jesús no es solo, sino que es él y el Padre? El verso 29 lo dice, porque el que me envió conmigo está, ¿ya? ¿Cómo es? Juan 14, verso 10 dice que el Padre está en mí, o sea, dentro. Ahora, Jesús dijo que él vino a cumplir todo esto, todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Por eso Jesús le dice a los judíos, ¿por qué no podéis entender mi palabra, mi lenguaje? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Estas palabras están escritas en la ley, en los profetas y en los salmos. En los profetas nos dicen que el siervo le dirán, ciertamente en ti está Dios y no hay otro, además de Dios, como lo leemos en el español. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel que salvas. Pero en el griego le dicen al siervo, ¿ya? Dice, porque en ti está Dios, la primera parte aquí, porque en ti está Dios. Esto es lo que Jesús dice, ¿por qué no pueden entender esto? En ti está Dios. Pero Jesús le está hablando ¿de quién? Del Padre. Escuche bien, le están preguntando quién eres y él le está diciendo que no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué le está hablando del Padre? Dice, porque no hay Dios además de ti. Le está diciendo al siervo, no hay Dios además de ti. Verso 15, porque tú eres Dios y no conocemos. O sea, no conocemos otro. No conocen otro. El Dios de Israel Salvador. ¿Sí? Israel no conoce otro Dios, porque tú eres Dios y no conocemos. O sea, ellos no conocen otro Dios. ¿Quién es? El Dios de Israel Salvador. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Por eso le está hablando del Padre. Ahora, si queremos llevar esto y ver el por qué Jesús es igual o el mismo que el Padre, vamos a leer algo. Texto que ustedes no han podido. Reina Valera 1937, capítulo 43. Capítulo 43, verso 10. Dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. Mire que no son dos. No son de Isaías 45, 14 y 15, no está diciendo que son el mismo, sino que Jesús tiene que cumplir esa profecía que dice, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro, ya, no hay otro Dios además de ti, le dicen, no hay otro Dios además de ti, le dicen al siervo. ¿Por qué? Porque él es el Dios de Israel que salva, y esto lo ratifica Isaías 43, 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, o sea, mi hijo, ya, pais, que significa hijo, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Que yo soy él. Jehová está diciendo que él es él, ¿quién? El siervo. ¿Que él es quién? El hijo. Yo soy él. Entonces, por lo tanto, ustedes, al argumentar que Juan, capítulo 8, verso del 14 al 17, está hablando de dos personas diferentes y distintas, están aumentándole a la escritura. Porque la escritura dice que no podemos, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y dos, que si alguno, no podemos pensar nada más allá de lo que está escrito. No podemos pensar nada más allá de lo que está escrito. Entonces, esa sería la verdadera interpretación bíblica a Juan capítulo 14, verso del 16
del 14 al 17. Esa sería la verdadera explicación bíblica, que Jesús está cumpliendo todo lo que está escrito en las Escrituras y que les está hablando del Padre. Les está hablando del Padre, cumpliendo lo que dice Isaías 45 del verso 14 y 15, Isaías 43 verso 10, que el Padre estaba en él, pero no como otra persona diferente y distinta, sino para cumplir esa escritura, que le dirían al siervo, ciertamente está Dios, pero no hay otro Dios además de ti, porque él, ¿quién es? Es el Dios de Israel que salva. Y el Dios de Israel, ¿quién es? Es el único y solo Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel. Mire, Isaías 44:6. Mire lo que dice, para que volvamos a ratificar esto, que no son dos. Isaías 44:6. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirarlo aquí. Para ratificar esto, no son dos. Ahí no hay dos personas. Está hablando del cumplimiento de las Escrituras. Isaías 44:6. Vamos a mirarlo. Al siervo le dicen, tú eres el Dios de Israel, Salvador o el que salva. ¿Sí? Eso le dicen al siervo, pero ¿por qué le dicen eso? Porque aquí está. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí ven? Está hablando de esto, amigos. Está hablando de esto. No de dos personas diferentes y distintas, no. Esos son inventos de ustedes. Siempre la Escritura, ¿sí?, nos va a llevar a hablar de un solo y único Dios manifestado en carne. Cuando Jesús está diciendo eso, lo está diciendo porque es hombre en su humanidad. En su humanidad es el siervo. El siervo llevaría dentro de él a Dios, ¿sí?, el Espíritu, su Espíritu, Dios, porque le diría al siervo, ciertamente en ti está Dios. Por eso Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sí? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, consigo mismo, al mundo, cumpliendo lo que dice Isaías 45, verso 14 y verso 15. Pero ¿quién es ese? Es el Dios de Israel, porque fuera de él no hay otro Dios. Fuera de él no hay otro Dios. Allí no está diciendo eso. Allí no está diciendo eso. Por eso ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Allí en ningún momento está hablando de dos personas diferentes. Jesús le está mostrando que Él es el Padre. Ahí está su explicación, amigo del canal trinitario Sana Doctrina. Ahí está su explicación. Bueno, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Nos vemos en una próxima emisión. El Señor Jesucristo les guarde a todos.